vamos a hablar de otro tema que tiene que ver con los consumidores, porque ustedes saben que la tormenta del pasado fin de semana realmente hizo destrozos y todavía quedan algunas esquirlas en nuestra ciudad del hecho. Pero lo importante es saber dónde tenemos que reclamar, qué tenemos que hacer, qué tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Lo importante que es la información para el consumidor, para el usuario. Por eso vamos a hablar con el ex titular de la UMIC de Junín, con Fernando Escanavino, para que nos desasne un poco sobre esta situación. Actualmente él es el presidente de la Asociación Civil Defensa de Consumidores, ¿sí? Que por eso también lo llamamos para que venga y nos hable un poco. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días, Ornella. Buenos días a la audiencia. Y bueno, tal cual como dijiste, hoy me toca presidir una ONG. En su momento, 5 años director de Defensa del Consumidor. Y bueno, esto parece un déjà vu, lamentablemente digo, porque también en 2015 a 2019 existieron cortes, existió el apagón del 16 de junio del 2017 que nos tuvo un día sin luz. Digo, y la verdad llega un punto que entiendo a cada uno de los usuarios, porque uno también es usuario, vos también. Digo, y esto de pagar un servicio que termina siendo defectuoso, que encima termina dañando, estamos hablando de mercadería, gente que tuvo que tirar heladeras enteras, o peor aún, que daña artefactos como heladeras, freezer, microondas, equipos de música, computadoras, la verdad que ya es una historia repetida, crónica, que debería tenerse un poquito más en cuenta como política del Estado nacional, provincial y municipal también. Bien. Digo, si no el consumidor, o el usuario en este caso, está totalmente indefenso frente a una empresa que evidentemente tiene su déficit de prestación, porque esto no es la primera que lo hablamos, ni calculo que va a ser la última. Nos aventamos a un tiempo de clima de mucho calor, de tormenta, entonces esto tiene que ser previsible. Si la empresa, por un lado, invierte lo que tiene que invertir y el Estado fiscaliza efectivamente, y cuando hablo de Estado me refiero a la provincia de Buenos Aires por medio de los EBA y me refiero a la municipalidad por medio de Defensa del Consumidor, digo, obviamente el usuario va a estar quizás muchísimo más resguardado y con muchísimo menos corte, como ya ha pasado en algún momento. Bien, bueno, escuchándote me surge esta duda porque ayer hablábamos con el titular de EDEN de acá, de nuestra ciudad, y le preguntábamos si, bueno, teniendo en cuenta que vienen días de altas temperaturas, posiblemente alguna que otra tormenta como la que pasó el fin de semana pasado, digo, ¿cuánto está preparado la empresa, cuánto está preparada la empresa para enfrentar esas posibles adversidades? Digo, ¿cuánto tiene de culpabilidad la empresa y cuánto podemos hacer contra los fenómenos climáticos? Te voy a contestar con una, si se quiere, con una expresión muy jurídica. La palabra responsabilidad significa en principio responder frente a un hecho dañoso. Bien. Y a partir de ahí es que la responsabilidad, cuando este servicio lo debería prestar el Estado, cuya concesión fue hecha en los 90 por la famosa privatización y concesionó zonas como esta zona y toda la que nos nuclea acá en el noroeste, se la dio a la empresa EDEM, como también Edenor, Edesur en Buenos Aires. Digo, las responsabilidades son compartidas, o mejor dicho, solidarias. Bien. Por lo tanto, acá es un eje de engranajes y se quiere de pesos, donde tiene que haber un equilibrio. Tiene que haber un Estado que vigile, que no se victimice, es decir, que vea que el plan de inversión se cumple. Hoy no sabemos si efectivamente se cumple, no sabemos cuál es el plan de inversión, no sabemos cuál es la totalidad de la zona de cobertura y qué cuestión técnica tiene que cumplirse de acuerdo al famoso pliego de concesión originado en su momento, y por lo tanto la indefensión, yo creo que hoy la respuesta es imposible dártela por una cuestión de que no tenemos lamentablemente esa información. Eso te iba a preguntar, ¿cómo hacemos para acceder a esa información? Exactamente, yo creo que ahí está la astucia del Poder Ejecutivo local y del Poder Ejecutivo provincial. Debería mínimamente citar a la empresa, mínimamente pedirle explicación y que presente un plan de inversión, lo que ya viene haciendo, con lo que va a hacer. Digo, hasta no hace mucho había medidores que eran demasiado vetustos, el sistema de la medición también es todo un problema. Por lo tanto, yo creo que acá tiene que empezar a funcionar de una vez por todas, y como política de Estado, independientemente del partido que le toca gobernar, la provincia o el municipio, tiene que ser justamente un juego de equilibrios donde el Estado no salga a apagar el incendio cuando ya es tarde, que el Estado fiscalice preventivamente y que la empresa esté a la altura de esa circunstancia, independientemente de las personas, que me consta en el caso de Favaloro, que es una persona que conocen el tema, pero obviamente la empresa sabemos que es deficitaria, sabemos que no da respuesta, o la respuesta es tardía, pero para ser justo, hoy la mayoría de las empresas, lo vemos
vemos en Buenos Aires, en Edenor, Edesur, ha pasado exactamente lo mismo. Pero ahí está en que el Estado actúe y el Estado tiene herramientas, tiene sanciones, tiene multa, inclusive llegado el momento tiene hasta la quita de la concesión. El tema es que hay que tener coraje para hacerlo. Bien, muy bien. Bueno, ante todo esto que mencionaste, que es un montón, digo, ¿cómo podemos hacer los usuarios? Lógicamente, porque me quedé con esto de que esa información ya no la podemos tener, que es muy difícil conseguirla. No sé si imposible, es difícil de conseguirla, pero bueno, ante estos Debería daños... Debería publicar la página de OSEBA, inclusive claro, no lo está. Claro, bueno, digo, ¿cómo podemos acceder? ¿Cómo podemos hacer un buen reclamo? Tener respuestas sobre todo, porque los vecinos, lo que hemos escuchado estos días y cada vez que pasan estas cosas es, no me atienden el teléfono, no me atienden un contestador y no tengo respuestas, estoy horas llamando, bueno, ¿qué se tiene que hacer para Bien. tener El procedimiento, Ornella, y a cada uno de los vecinos de Junín, es muy sencillo y muy simple. El primer paso es reclamar ante la empresa, en este caso EDEN. Entiendo que puede pasar esto que vos describís, que no hay respuesta o que no permiten determinadas cuestiones. EDEN hoy tiene una página web, tiene una aplicación web donde permite poner el reclamo. Digo, y si no, también nada quita que lo hagan personalmente por medio de un papel. Señor EDEN, señor gerente de EDEN, quien suscribe en mi calidad de usuario del número NIS número tanto, sea que sea titular o sea que sea inquilino o usuario, para el caso es exactamente lo mismo. Describir cuál es el reclamo concreto, qué se dañó, qué se perdió, estimar el daño, y también acá es bueno decirlo a cada vecino que va a tener que buscar 2 presupuestos mínimos en el caso de rotura de artefactos, donde digan cuál es el estado del artefacto, si es irrecuperable o si es recuperable, reparable y a qué costo. Y ese costo no lo tiene que hacer cargo la empresa. La empresa, desde que uno presenta esa nota, tiene 15 días para contestar, 15 días hábiles. Si bien es un tiempo importante, tampoco es tanto. Digo, ahí pueden pasar 2 cosas: que conteste aceptando el reclamo y se hagan cargo, entonces en ese caso le va a librar un cheque, una orden de pago por el monto establecido. Va a los segundos que no conteste, en ese caso directamente ya está. Si la respuesta es negativa o si no contesta, la segunda instancia, que es frente al OSEBA. Y ahí hago un hincapié que obviamente el OSEBA uno puede recurrir directamente por medio de la página web, que tiene un formulario digital que es bastante simple si se quiere, y también puede ir a la municipalidad, a la Dirección de Defensa del Consumidor, y presentarlo ahí, y de ahí lo giran para La Plata. Cualquiera de los 2 caminos, y ahí el OSEBA tiene la obligación de resolver en un plazo no mayor a 60 días justamente la cuestión esta de si efectivamente el vecino, el usuario, tiene la razón, y lo que resuelva va a ser una orden a la empresa, en este caso EDEN, para que efectivamente se haga cargo del daño producido. Bien. Perdón, lo último que te agrego para que la tenga claro bien el vecino, en caso de que tampoco funcione esto, pero repito, OSEBA tiene la obligación de resolver la cuestión, y obviamente si no está la vía judicial. Bien, yo con lo que te voy a preguntar me vas a decir, bueno, señora, cómpreselo, pero digo, ¿qué pasa si la empresa termina no respondiendo de ninguna manera? Bien, una vez que yo presento el reclamo, sea por internet, y me queda algún tipo de, digamos, comprobante que yo efectivamente lo hice, o voy con el papel y me lo sellan, una vez que lo presento, cuento los 15 días hábiles, lo tomo como una negativa y ahí me presento que lo ceba. La negativa, la no contestación de EDEN no es óbice para que no se pueda seguir reclamando y que lo ceba resuelva como tiene que resolver. Bien, perfecto. Bueno, hablamos de lo que es el temporal, lo que dejó, luz, daños y demás. Pero también tenemos otras cuestiones que afectan esto que está pasando, bueno, como telefonía celular, cable, bueno, demás. ¿Pasa lo mismo? ¿Tenemos los mismos derechos? Exactamente. Digo, acá es muy buena la pregunta, Ornella. Digo, cuando uno paga por un servicio, tiene que ser un servicio prestado regularmente, que en condiciones normales no produzca ningún tipo de daño a la persona o a la vida o a los bienes de la misma. Por lo tanto, sea telefonía, sea cable, sea gas, sea luz, cualquier servicio de los que generalmente son imprescindibles para la vida de cualquiera, la no prestación requiere una indemnización a favor del consumidor o usuario. Y en ese sentido, el procedimiento es lo mismo: reclamar ante la empresa. Hoy están todos los medios web, virtuales, telefónicos o personales. Digo, si tengo respuesta satisfactoria, termino ahí. Si no la tengo porque no me reconocen, automáticamente tengo el ente que fiscaliza, en el caso de
las comunicaciones, el Ente Nacional de Telecomunicaciones, que está muy efectivo en el último tiempo, se ha puesto a la altura de las circunstancias, y obviamente ahí lo que se tiene que indemnizar, lo que se tiene que reparar es, si yo no tuve tantos días, esos días no me los pueden cobrar. Si yo estuve 15 días sin teléfono, yo ese mes voy a tener que pagar mínimamente la mitad de la tarifa. Y también una compensación. Que esto es lo que hay que decirlo, también vale para todos los servicios. Digo, lo normal uno paga por un servicio que se brinde normalmente. Claro. Al no brindarse, eso me ocasiona perjuicio. Imaginémonos, por ejemplo, que de hecho estos días he hablado con muchísimos comerciantes, restaurantes que han perdido kilos de carne, alimentos por perder la cadena de frío, pero no es solamente lo que pierde, es también, por ejemplo, si eso iba a ir al consumo de los que van al restaurante, efectivamente a esa persona le tienen que pagar una compensación económica importante más allá de lo que valen las cosas, por lo que dejó de ganar. ¿Se entiende? Sí, eso se llama daño directo desde el punto de vista de defensa del consumidor y es una obligación en ese sentido que la OMIC vaya, y me consta que en los dictámenes lo está haciendo, pero todavía no se está aplicando. El daño directo en la ciudad de Junín, como si se aplica en Chacabuco, como si se aplica en San Martín, en Vicente López. Necesitamos que el consumidor tenga hoy una protección que lamentablemente no la tiene frente a los abusos de las empresas. Bien, Fernando, por último y para ir cerrando la nota, ¿dónde tienen que dirigirse entonces los vecinos para los reclamos, para que tengan en cuenta? En primer lugar, a la empresa que presta el servicio, en este caso EDEM, sea virtual o presencialmente, presentar una nota, 15 días para que se lo resuelvan, 15 días hábiles, y posteriormente a el organismo de fiscalización, que es el OSEBA, que es de la provincia de Buenos Aires. Y también ponemos obviamente a DEGMA, a la ONG que presido, a disposición de los vecinos para que nos busquen en las redes, o en lo personal también en mi Facebook o el Instagram personal. Cualquier duda a disposición de cada uno de ustedes.